¿Qué tiene que decir esa fracasada? Cuando mi propia tía Angélica se rió y gritó esas palabras frente a todo el tribunal, sentí el amargo sabor de la humillación pública. Allí estaba yo, sentada en el banquillo de los acusados, siendo juzgada por un crimen que no cometí, mientras toda mi familia apoyaba en mi contra. Sus rostros una mezcla de desprecio y entretenimiento. Lo que ellos no sabían es que yo había pasado los últimos 15 años preparando una sorpresa. Una sorpresa que lo cambiaría todo para siempre. Cuando el fiscal pidió silencio para escucharme, y mi tía se burló de mí, finalmente me puse de pie. La miré directamente, por encima de los hombros de los abogados y los policías. Y dije las palabras que ella jamás olvidaría: tía Angélica, usted está siendo arrestada por falsificación de documentos y lavado de dinero. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue el giro más satisfactorio que alguien podría imaginar. Y tienes que escuchar hasta el final para entender cómo una fracasada destruyó a toda una familia criminal. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Mi nombre es Isabela Rojas. Tengo 37 años, y oficialmente, trabajo como afanadora en un edificio de oficinas en el centro de la Ciudad de México desde hace 15 años, al menos. Eso era lo que mi familia creía cuando me vieron en el banquillo de los acusados de un tribunal penal. Acusada de receptación de mercancía robada, la sala estaba abarrotada. A la izquierda, como un tribunal paralelo, estaba sentada toda la familia Rojas, mi tía Angélica, dueña de 3 tiendas de ropa en el centro histórico, luciendo un traje caro que probablemente valía más que mi alquiler de un año. Mi primo Ricardo, gerente en una concesionaria de autos de lujo, mirándome con superioridad. Mi prima Cristina, licenciada en administración, revisando su celular con aburrimiento. Y al menos otros 10 parientes que vinieron a presenciar mi merecido juicio, a la derecha. En mi esquina, solo 2 personas: mi vecina, doña Carmen, una mujer de 70 años cuyo único crimen era tratarme con amabilidad, y mi abogado, el doctor Enrique, un hombre bajito y calvo que parecía más interesado en un juego en su celular que en mi defensa. El juez, el doctor Fernando Almeida, un hombre de unos 50 años con cabello canoso, golpeó el mazo y dio inicio a la sesión. La acusación era simple: me habían encontrado con 3 televisores de última generación en mi humilde casa en Iztapalapa, sin factura, valuados en 40,000 pesos mexicanos. Según la denuncia, yo formaba parte de una banda especializada en el robo de carga en la autopista México-Puebla. Mi tía Angélica estaba radiante, disfrutando el momento. A sus 52 años, siempre fue la matriarca de la familia, la que decidía quién merecía respeto y quién merecía desprecio. Desde que mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 20 años, ella asumió el papel de jefa de la familia. Y yo, la huérfana que trabajaba de afanadora, siempre fui el blanco preferido de sus humillaciones. Su señoría, dijo ella cuando el juez preguntó si alguien quería hablar sobre mi carácter. Su voz era dulce como el veneno. Mi sobrina siempre ha sido una decepción. Desde pequeña, perezosa, mentirosa y, sobre todo, envidiosa del éxito de los demás. No me sorprende en lo más mínimo que se haya involucrado con delincuentes. Sus palabras resonaron en el tribunal como puñaladas. Ricardo asintió con la cabeza en señal de aprobación, mientras Cristina le susurraba algo al oído a su madre. Probablemente algún comentario malicioso sobre mi ropa sencilla. El fiscal, el doctor Ricardo Méndez, presentó las pruebas: fotos de los televisores en mi casa, la declaración de vecinos que confirmaban que yo no tenía cómo comprar esos aparatos y el testimonio de un supuesto cómplice que me identificaba como la receptora. Isabela Rojas siempre vivió por encima de sus posibilidades. Continuó Angélica, ahora de pie, gesticulando para toda la sala como si estuviera en un teatro. Ella trabaja como afanadora, gana un salario mínimo, vive en un departamento de 40 metros cuadrados en Iztapalapa y de repente aparece con televisores carísimos. Por favor, hasta un niño podría atar cabos. Su risa fue cruel y fuerte. Algunos parientes se rieron con ella, como un coro de hienas. Cristina se miraba las uñas, aburrida, como si mi arresto fuera solo una inconveniencia en su agenda social. Ella siempre ha tenido envidia de nuestra familia. Continuó Angélica, ahora caminando frente al tribunal como si fuera la fiscal. Envidia de mis tiendas, de la carrera de Cristina, del empleo de Ricardo. Siempre quiso tener lo que no podía, y ahora vemos a dónde la llevó eso.
El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Mi abogado parecía estar durmiendo. Yo permanecí callada, observando cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio, catalogando todo en mi memoria. ¿Y saben qué es lo peor? Angélica alzó la voz, buscando el máximo impacto dramático. Es que siempre se hizo la pobrecita. Siempre con esa historia de que trabaja mucho, de que es honesta, de que un día las cosas mejorarán para ella. Mentira. Es una holgazana, siempre lo fue. Y ahora todo el mundo puede verlo. Asterisco. Doña Carmen, mi vecina, estaba llorando en silencio en el fondo de la sala. Ella conocía mi verdadera rutina. Me veía despertar a las 4:30 de la mañana. Tomar 3 autobuses para llegar al trabajo. Limpiar 12 pisos de oficinas y volver a casa exhausta a las 6 de la tarde. Solo para encender la luz de mi escritorio y estudiar o trabajar en mis casos hasta la medianoche. Ella sabía la verdad, pero su voz no tenía peso en ese tribunal dominado por el circo de mi familia. El fiscal Ricardo Méndez se manifestó de nuevo, su voz sonando como el último clavo en mi ataúd. Su señoría. El caso es claro y contundente. La acusada fue encontrada con mercancía de origen dudoso, no puede explicar cómo la adquirió y su propia familia, aquí presente, confirma un historial de comportamiento cuestionable y envidioso. Pido la condena por receptación calificada, con la pena máxima que la ley permita, de 2 a 8 años de reclusión. Fue entonces que sentí que el momento había llegado. 15 años de preparación. 15 años de humillaciones silenciosas. 15 años fingiendo ser la afanadora fracasada que ellos querían que yo fuera. Mientras que, en realidad, yo construía mi verdadera identidad en las sombras. Pieza por pieza, evidencia por evidencia, me levanté lentamente. Mi movimiento fue tan deliberado que captó la atención de la sala. Mi abogado, el doctor Enrique, que hasta entonces parecía desinteresado, levantó la vista de su celular y me dedicó una leve sonrisa, casi imperceptible. Él sabía lo que venía. Su señoría, mi voz salió firme y clara, sin un atisbo de miedo, cortando el aire pesado de la sala. Quisiera hacer uso de la palabra. Angélica soltó una carcajada ruidosa, un sonido de pura burla. Ahora quiere hablar. ¿Qué tiene que decir esa fracasada? El juez golpeó el mazo con una fuerza que hizo eco. Silencio en la sala. La acusada tiene el derecho constitucional de defenderse. Me miró, y por primera vez, vi una chispa de genuina curiosidad en sus ojos. Prosiga, señora Rojas. Caminé hasta el centro del tribunal, mis pasos resonando en el tenso silencio. 15 años. 15 años desde que decidí que un día les haría pagar por cada humillación, cada broma cruel, cada mirada de desprecio. Y ese día había llegado. Su señoría, comencé, mi voz ganando fuerza y autoridad. Es cierto que los televisores fueron encontrados en mi casa. Eso es un hecho. Pero hay algunos detalles cruciales que la fiscalía convenientemente no mencionó. Miré directamente a Angélica, que había dejado de reír y ahora me observaba con el ceño fruncido. Esos televisores fueron un regalo. Un regalo de mi tía Angélica. El silencio fue absoluto. Podría haberse oído caer un alfiler. Angélica se puso pálida. Mentira. Gritó, levantándose de un salto. Yo nunca le he dado nada a esta holgazana. Está mintiendo para salvarse. El juez golpeó el mazo otra vez. Orden en la sala. Siéntese, señora. Continúe, señora Rojas. Hace 3 semanas, continué, sacando un sobre de mi bolsillo, mi tía vino a mi casa. Dijo que había comprado los televisores en una promoción increíble, pero que no tenía espacio para todos en su almacén. Me pidió, como un favor familiar, que guardara 3 de ellos temporalmente. De hecho, sabiendo cómo es ella, grabé nuestra conversación. Le entregué una memoria USB al oficial de justicia, quien se la llevó al juez. Está todo ahí, su señoría. Su voz. Su mentira. Su trampa. Ricardo y Cristina se miraron, visiblemente confundidos. Angélica estaba ahora nerviosa, sudando a pesar del aire acondicionado del tribunal. El juez insertó la memoria USB en la computadora y activó el audio. La voz de Angélica, melosa y falsa, inundó la sala. Isabela, querida, necesito que guardes estos televisores por unas semanas.
Los compré en una promoción especial, ¿sabes? Oportunidad única. ¿Me haces ese favor? Y mi voz respondiendo, claro, tía. Pero, ¿de dónde salió esa promoción? Ah, un proveedor especial. No te preocupes por eso. Es todo legal. Solo necesito un lugar para guardarlos. El silencio en la sala era ensordecedor. Angélica temblaba. Pero eso todavía no lo explica todo, continué, caminando lentamente hacia la mesa del fiscal. ¿Quieren saber de dónde vinieron realmente estos televisores? Miré a cada miembro de mi familia, uno por uno. Fueron robados, sí, de un camión en la autopista México-Puebla. Pero no por mí. Saqué otro sobre de mi bolsillo. Su señoría. Me gustaría presentar estas fotografías. Le entregué las fotos al juez. Son imágenes de cámaras de seguridad que muestran a mi tía Angélica y a mi primo Ricardo recibiendo un cargamento de electrónicos en una bodega abandonada en la periferia de la ciudad. La fecha es del 28 de septiembre. Exactamente 2 semanas antes de que los televisores aparecieran mágicamente en mi casa. Ricardo se levantó bruscamente. Esto es un montaje. Ella nos está tendiendo una trampa. Siéntese. Ordenó el juez, su voz como un trueno. Continúe, señora Rojas. Asterisco. Durante 15 años, mi voz ahora era firme, controlada, pero cargada de una ira fría que había guardado por demasiado tiempo. Mi familia me ha tratado como basura. Como si yo fuera invisible. Pero ustedes nunca se preguntaron qué hacía yo realmente cuando no estaba limpiando oficinas, ¿verdad? Caminé hacia la mesa de pruebas y tomé una carpeta gruesa que mi abogado, el doctor Enrique, había traído consigo. El doctor Enrique ya no tenía cara de sueño. De hecho, sonreía ligeramente. Él era el único que sabía toda la verdad. Su señoría. Presento ante este honorable tribunal mi verdadero trabajo de los últimos 15 años. Abrí la carpeta y saqué un documento oficial. Con sellos y firmas del gobierno. Soy investigadora privada. Con licencia del Estado desde 2008. Especializada en delitos financieros y fraude documental. Angélica se puso de pie, gritando, su rostro rojo de furia. Eso es mentira. Es una mentirosa. Ella es afanadora. Yo la veo salir de casa todos los días con el uniforme. Es verdad que salía con uniforme, respondí calmadamente, sin siquiera mirarla, dirigiéndome solo al juez. Porque mi oficina de investigación está en el mismo edificio donde yo realmente trabajé como afanadora los primeros 5 años. Después de que logré establecerme y mi negocio como investigadora creció, mantuve la fachada. Era la coartada perfecta. Giré mi cabeza lentamente para encarar a mi familia. Ustedes nunca preguntaron. Nunca se interesaron de verdad por mi vida. Asumieron que yo era una fracasada, y yo dejé que lo creyeran. Porque mientras más invisible era para ustedes, mejor podía hacer mi verdadero trabajo. Saqué más documentos de la carpeta. Cada uno más condenatorio que el anterior. En los últimos 5 años, fui contratada de forma externa por la Fiscalía General de la República para investigar una compleja red de receptación y lavado de dinero que operaba en el centro histórico y sus alrededores. Una red que, curiosamente, incluía varias tiendas de ropa que vendían mercancía robada y usaban empresas fantasma para lavar las ganancias. El rostro de Angélica ahora estaba completamente blanco. El color había desaparecido de sus mejillas. Cristina se levantó, intentando escabullirse de la sala. Pero 2 agentes federales de civil que yo no había notado antes se posicionaron y bloquearon la salida discretamente. Las tiendas de mi tía Angélica. Continué, mi voz resonando en el silencio mortal. Están todas, sin excepción, involucradas en esta red. Tengo pruebas de documentos falsificados, facturas fraudulentas, mercancía robada vendida como legítima y un elaborado esquema de lavado de dinero usando cuentas fantasma. Hice una pausa y la miré directamente a los ojos. Cuentas que, para añadir un insulto a la memoria de mi padre, estaban a nombre de parientes fallecidos, incluyendo a mis propios padres. Un jadeo colectivo se escuchó en la sala. Mi tío Ricardo, el esposo de Angélica, la miró con horror, y primo Ricardo, que hasta ahora solo había gritado que era un montaje, ahora estaba de pie.
intentando moverse hacia la salida bloqueada. El señor Ricardo Rojas, continué, señalándolo. Usa su prestigiosa posición en la concesionaria para facilitar la venta de autos de lujo robados, con documentación falsificada que su madre le provee. Y la señora Cristina Rojas, dije, girándome hacia mi prima. Es la administradora de las cuentas bancarias fantasma. La que se encarga de mover y lavar el dinero de toda la operación. El juez estaba claramente impresionado, siguiendo cada palabra. Señora Rojas, estos son delitos federales extremadamente graves. ¿Tiene usted pruebas contundentes de todas estas acusaciones? Tengo 15 años de evidencias, su señoría, respondí, mientras el doctor Enrique colocaba una caja pesada sobre la mesa. Documentos, fotografías, grabaciones de audio y video, documentos bancarios, registros de transacciones internacionales, testimonios de informantes. Todo debidamente catalogado y autenticado. Asterisco: en ese momento, uno de los agentes de civil que bloqueaba la puerta se adelantó. Se acercó a la mesa del juez y mostró su identificación. Delegado Marco Silva, de la Fiscalía General de la República, dijo con voz firme. Confirmo que la investigadora Isabela Rojas ha trabajado con nosotros como colaboradora externa durante los últimos 5 años en esta operación. Toda la evidencia en esa caja es admisible y ha sido obtenida legalmente. Hoy es el día de la Operación Sangre de mi Sangre. Angélica se desplomó en la silla, finalmente comprendiendo la magnitud de la trampa en la que había caído. No era una trampa que yo le puse. Era la trampa que ella misma había construido durante años. ¿Nos traicionaste? A tu propia familia, susurró, derrotada. ¿Familia? Respondí, mi voz ahora cargada de 15 años de dolor acumulado. Ustedes me humillaron en cada reunión familiar. Me trataron como a una fracasada, como la vergüenza de la familia. Cuando mis padres murieron, ustedes pelearon por su herencia y me dejaron sin nada. Cuando necesité ayuda para pagar la universidad, se rieron en mi cara. Cuando intenté contarles sobre mi vida, me interrumpían, diciendo que una afanadora no tenía nada interesante que decir. Caminé lentamente hasta Angélica, que ahora lloraba en silencio. ¿Sabes cuál fue mi verdadera motivación para aceptar investigarlos? En la Navidad de 2018, cuando dijiste frente a todos que yo era una vergüenza. Que mis padres se revolverían en su tumba si vieran en lo que me había convertido. Isabela. Yo, intentó hablar. No he terminado. La interrumpí. Ese día, me prometí a mí misma que algún día te tragarías cada palabra que dijiste sobre mí. Y hoy es ese día. El delegado Marcos se acercó a Angélica con unas esposas. Angélica Rojas está arrestada por asociación delictuosa, receptación, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal. Ricardo intentó una última jugada. Isabela, somos familia. No puedes hacernos esto. La familia no trata a la familia como basura, respondí. La familia no humilla, no desprecia, no abandona. Ustedes eligieron tratarme como a una enemiga cuando yo solo era una huérfana intentando sobrevivir. El juez, que había observado toda la escena en silencio, finalmente se manifestó. Ante las abrumadoras pruebas presentadas, declaró a la acusada Isabela Rojas inocente de todos los cargos. Los televisores encontrados en su casa eran, de hecho, pruebas de una investigación oficial de la Fiscalía. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Y ordeno que todos los autos sean remitidos al Ministerio Público Federal para iniciar las acciones penales contra los verdaderos criminales. Mientras Angélica, Ricardo y Cristina eran llevados esposados. El resto de la familia permaneció en un silencio atónito, procesando lo que acababan de presenciar. La afanadora fracasada que habían despreciado durante 15 años. Se había revelado como una brillante investigadora que acababa de desmantelar toda la operación criminal de la familia. Doña Carmen se acercó a mí, todavía llorando, pero ahora de alivio. Mi niña, yo sabía que eras especial, siempre lo supe. Gracias por creer en mí, doña Carmen, respondí abrazándola. Usted fue la única. Salí del tribunal con doña Carmen a mi lado. Afuera, varios reporteros ya esperaban. Pero no estaba interesada en dar entrevistas. Tenía otros planes. 6 meses después, estaba en mi propia oficina. La placa en la puerta decía, Isabela Rojas, Investigaciones Especiales. Había abierto mi propia empresa.
Angélica fue condenada a 8 años de prisión. Ricardo recibió 6 años. Cristina obtuvo una pena menor, 4 años, por colaborar con la justicia. El esquema de lavado de dinero movía más de 20 millones de pesos al año. La prensa llamó al caso La venganza de la afanadora. Recibí docenas de ofertas para contar mi historia. Las rechacé todas. Algunas venganzas se saborean mejor en silencio. La última noticia que tuve de Angélica fue una carta que me envió desde la prisión. Decía que había entendido su error, que estaba arrepentida. La rompí sin terminar de leer. Algunas personas piensan que fui cruel, que la familia debería perdonar siempre. Pero ellas no saben cómo es crecer siendo constantemente humillada. No saben cómo es escuchar que eres una vergüenza durante 15 años seguidos. La justicia, descubrí, no es solo un concepto legal. También es un sentimiento. Y después de 15 años, finalmente experimenté cómo se siente ver la verdad prevalecer. * Si te gustó esta historia. Deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo estás. Y comparte tus propias experiencias de superación en los comentarios. Para ver más historias de venganza y giros inesperados, haz clic en la playlist que aparece ahora en la pantalla. *.